Pues buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto vernos otra vez en esta reunión. Aquellos que nos siguen a través de Facebook, nuestras redes sociales, les damos la bienvenida. Qué bueno que se conectan con nosotros. ¿Cómo están? Cuéntenme cómo se la están pasando. ¿Bien? ¿Realmente están bien? Hoy pues vamos a estar viendo en esta serie Derribando Gigantes nuestra tercera parte, que se llama Un Corazón Valiente. Y está esta serie que hemos estado viendo y escuchando a lo largo de estas 2 semanas o 3 semanas, y ha sido muy interesante que nosotros podamos tratar de poner en práctica esto que estamos viendo. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama Un Corazón Valiente. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana pueden sentir realmente que tengan un corazón valiente? Hace algunos años yo me acuerdo ver una película de Cantinflas, no, de Cantinflas no era, creo que de Capulina, donde le cambiaban el corazón de un león. No sé si tú te acuerdas, yo creo que sí. Y se iba al quirófano y le cambiaban el corazón por uno de león, y después Capulina así era todo feroz y todo eso, ¿no? Y entonces me acordé en este momento y les voy a contar una historia. ¿Les gustan las historias? Realmente sí, de verdad les gustan las historias. A mí me encanta contar historias porque siento que a veces cuando contamos ciertas historias y platicamos podemos aprender muchísimo. Y esta historia que te quiero contar no está en la Biblia, es una historia de una nación. En el siglo XIV estaban los escoceses viviendo oprimidos por un país un país que eran los ingleses. Y entonces los escoceses vivían con esa opresión, vivían con unos tributos, les llaman tributos gravosos, y unas leyes injustas. Y entonces dentro de todo de este pueblo escocés que está así como viviendo oprimido por las leyes tan injustas, porque el pueblo inglés o los ingleses querían gobernar a los escoceses, y había un rey llamado Eduardo I que había decretado una ley muy agresiva en contra de algunas personas o algunos chavos que se iban a casar. Por ejemplo, él había instituido o había dicho que aquellos que se habían comprometido, que ya estaban listos para casarse, el día de la boda, la noche de bodas, la novia tenía que pasar su luna de miel o la primera noche con el gobernante o el presidente municipal o el que estaba a cargo de ese poblado. Entonces los escoceses pues dijeron: oye, no estamos de acuerdo. Imagínate que te vas a casar, ya te casaste, y entonces llega una ley y te dice: ¿sabes qué? Amigo, o no sé, como te quieras decir, ya estuvo padre tu boda, ¿no? Lo celebraste, pero ¿sabes qué? Tu luna de miel, pues le va a dar el estrenón el presidente municipal. ¿Qué pensarías? Estarías como en descontento, ¿no? Yo sí me hubiera puesto en descontento. Y entonces un hombre llamado William Wallace empieza a juntar un grupo de guerreros bajo una frase que es la siguiente: la vida sin libertad no tiene sentido. La vida sin libertad no tiene sentido. Y a lo mejor tú has visto una película que se llama Corazón Valiente, donde Mel Gibson toma esa representación de William Wallace, forma unos guerreros, empieza a luchar contra ellos, y lo interesante de esto es que hace alianzas estratégicas, alianzas buenas, alianzas malas. Hay guerras que se ganan, guerras que se pelean, y dentro de estas alianzas que hace William Wallace, toma una mala decisión, le hacen una emboscada, lo agarran, lo torturan y lo decapitan. Y hasta el día de hoy William Wallace es reconocido como un mártir dentro de su nación. Entonces, si tú escuchas o ves la historia de los escoceses, todos reconocen a William Wallace como un mártir que ayudó a su nación a darle libertad. Y a ese acontecimiento tan importante ellos lo conocen como la primera guerra de independencia de Escocia. Yo sé que nosotros estamos en México, tenemos a don Miguel Hidalgo y Costilla, y tenemos a Leona, no sé quiénes son más los héroes de independencia, y el 16 de septiembre lo vamos a decir. Pero hay una historia tan importante y tan interesante que podemos aprender el día de hoy, que está en la Biblia. Y lo interesante de esto es que la historia que vamos a conocer en esta mañana es muy contraria a la guerra que tenían los escoceses. Por ejemplo, William Wallace
Entre más soldados tenía, le daba una confianza para poder ganar la guerra. Él iba a los poblados, les vendía la idea de que tenían que ser libres, porque la vida sin libertad no tiene sentido, y él les decía: tenemos que ser libres de la opresión del pueblo inglés, del rey, ¿cuál era? El rey Eduardo I. Y entonces así iban ellos haciendo la guerra. Pero la historia que vamos a conocer el día de hoy, vamos a aprender que entre menos soldados tenía este ejército del cual vamos a conocer el día de hoy, sumaban más. Así que menos es más en esta historia que vamos a conocer el día de hoy. Hace 2 semanas comenzamos la historia derribando gigantes. El pastor Armando dio un tema, Alejandro dio el otro, y empezamos a aprender, y ellos en algún momento de la enseñanza nos decían: vamos a parar un poco y vamos a recordar y vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿qué gigante o gigantes puedo detectar en mi vida el día de hoy? Y esa misma pregunta yo quiero decírtela en esta mañana. ¿Qué gigante o qué gigantes podemos estar enfrentando tú y yo en esta mañana, que a lo mejor ese gigante está parado frente a nosotros y está estorbando o está frenando para que cada uno de nosotros podamos lograr a tener nuestras metas? O podemos llegar a tener unos sueños, o ese gigante te está robando tu felicidad, ese gigante te está robando tu paz, ese gigante te está robando tu sanidad. Y entonces el día de hoy quiero contarte rápidamente una historia. Voy a resumir una historia en unos 30, 40 segundos, y después vamos a irla desglosando poco a poco para que todos juntos podamos aprender esta enseñanza. Y del hombre o del señor que te quiero hablar el día de hoy es un hombre que se llama Gedeón. Gedeón, dice la historia, que él pelea por su nación. El pueblo vivía oprimido. Dios levanta a un hombre llamado Gedeón, le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Tú vas a ser especial, te quiero levantar, eres un guerrero, tienes hombres. Y Gedeón, después de unas conversaciones que tiene con Dios, le dice que sí. Inicia logra juntar 30,000 hombres. De esos 30,000 hombres, Dios le dice que no, que son demasiados, que va a reducir el número. Le dice: bueno, la manera en que tú vas a reducir ese número de guerreros es que aquellos que estén temblorosos o que tengan miedo, les vas a decir que se vayan a su casa, y solamente se quedan con 10,000 hombres se quedan para la guerra. Y entonces Gedeón dice: bueno, pues ya tengo mis 10,000, y Dios le dice: no, ¿sabes qué? Ven acá, te voy a dar otra instrucción, te voy a decir que los lleves al río a tomar agua, y te voy a dar unas instrucciones de esas personas o de esos guerreros que tomen el agua como yo te estoy diciendo que tomen. Solamente a ellos les vas a tomar en cuenta, a los demás los vas a mandar a su casa. Y entonces Gedeón se queda solamente con 300 hombres. Ponte a pensar un momento conmigo. En una guerra regularmente se juntan más personas o más guerreros, porque la lógica sería lo siguiente: entre más personas vayan a la guerra, más probabilidades tengo yo de ganar, si es sí o no. Yo recuerdo estar en la secundaria, en una secundaria general, y a lo mejor tú estudiaste en una general o en una técnica. Siempre después de un desfile, las generales se peleaban con las técnicas. Es más, hasta se compraban unos cinturones bien gruesotes con unas hebillas, y terminaban los desfiles y el Parque Hidalgo era la locura, porque ahí se peleaba. Yo no me peleaba, yo era muy tímido, y entonces yo corría y me escondía, y mi casa estaba por ahí, por el Parque Hidalgo. Pero las escuelas y veíamos a los compañeros ensangrentados corriendo porque las generales se peleaban con las federales, y eran así. Entonces la lógica es: entre más personas sean, tienes mayor probabilidad de ganar una pelea. Pero la historia que vamos a conocer el día de hoy es: menos es más. Y entonces, ¿quieren conocer cómo termina esta historia? Está muy interesante. ¿Sí les gustaría o no? Comienza así, es como en esas películas que dan la introducción y después te dicen 7 años antes, y ya te pasan a las personas más jóvenes. Son los mismos actores pero retocados, ¿no? Hace unos años anteriores, el pueblo de Israel había estado quebrantando unas leyes que Dios le había dicho, y entonces ese pueblo de Israel había ofendido a Dios.
dice la Biblia que ellos se habían ofendido. Entonces Dios dice, bueno, entonces como ustedes me han ofendido, pues yo sí los quiero, los amo, pero pues ustedes tienen que pagar ciertas consecuencias. Y entonces había un pueblo llamado los madianitas, que cada año ellos iban a un lugar determinado donde estaba el pueblo de Israel, y lo voy a leer así, no está en las plantillas, pero se los voy a leer. Dice, los israelitas habían ofendido a Dios y Dios los entregó en manos de los enemigos. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio. Siempre que los israelitas sembraban, venían los madianitas, otros pueblos del oriente, los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado, con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Entonces, si tú y yo nos ponemos a pensar, cada cuando se levanta una cosecha, yo te puedo asegurar que pasan más de 9 meses. Cuando se prepara la tierra, pones los granos, los riegas, esperas, y que ya estaban esperando para levantar la cosecha y llegaban los madianitas, nos hace pensar que por lo menos pasaba un año de que ellos estaban preparando su tierra. Imagínate que por un año tú estás preparando tu tierra para levantar la cosecha y llega alguien y te lo roba. Se siente feo, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Y ahora sí, vamos a leer lo que sigue en Jueces 6, capítulo 6, y dice lo siguiente: era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Las estadísticas favorecen siempre que cuando una persona está en crisis o está tocando fondo, pide ayuda. No así las personas que se sienten cómodas. Puede ser que tú en la vida, o hay personas que están en la vida y dicen, no, es que ¿sabes qué? Yo me siento muy bien. Yo realmente me siento muy cómodo o muy cómoda con lo que estoy haciendo, con lo que estoy viviendo, y no necesito ayuda. Pero las personas que empiezan a tener crisis o que empiezan a tener situaciones sociales, económicas, financieras, de salud, en crisis, realmente dicen que cuando una persona toca fondo, siempre pide ayuda. Y en esta mañana yo traigo una pequeña lista de cuando la gente pide ayuda. Estuve investigando ahí en un blog de psicología y estos casos que yo te voy a leer son casos reales. Entonces dice aquí, esta pequeña lista de cuando la gente pide ayuda es la siguiente: cuando sienten tristeza pero se agudiza a los días. No es lo mismo que una persona sienta tristeza en el momento a que cuando pasan los días esa tristeza empieza a controlarlo. Cuando aparece el miedo, cuando sienten ansiedad, cuando no pueden controlar las emociones, cuando tienen problemas con su relación de pareja y puede llegar a la ruptura, cuando hay relaciones tóxicas, cuando alguien se siente con sentimiento de inferioridad, que es falta de autoestima, o complejo de superioridad, que es exceso de autoestima. Y dicen los especialistas que esto es algo nuevo. Niños que mandan en casa. Yo sé que a lo mejor tú, como un adulto, más adulto que yo, recuerdas que antes no pasaba eso. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, si yo le contestaba a mi mamá, seguro me daban con la vara, ¿no? Y ahora nosotros los papás modernos como que somos más permisibles, perdón. Pero entonces este problema es actual. Niños que mandan en casa, y no nos vamos a meter en detalles para no crear ciertos conflictos. Y luego el último dice problemas de relacionarte con otras personas. Personas que no pueden relacionarse con otras personas porque siempre va a existir un problema. Entonces esta lista es real, es real. Entonces es muy padre que estemos hablando de esta serie Derribando Gigantes, porque vamos a aprender cada uno de nosotros a identificar algunos problemas que puede pasar la gente o que podemos pasar nosotros y cómo lo podemos solucionar. Encontré algunos casos reales, obviamente no voy a poner los nombres, pero es un blog en donde las personas escriben y piden ayuda, y yo les traje estos casos para que juntos podamos aprender que a lo mejor hay personas que tú y yo conocemos que puedan estar pasando por un problema o una necesidad. Y quiero leerte este primer caso. Dice:
¿Será que necesite ayuda? A veces tengo tantas ganas de morirme, siento que ya no haya, que todo acabó. Estoy tan cansada de todo y sé que el que se haya divorciado de mí era lo mejor. Después de más de 15 años de matrimonio, ahora estoy vieja. A los 53 no tengo salida. No hay salida desde hace 15 años. Estoy sola, me siento sola, ya me cansé. Les voy a contar otro caso. Me da miedo ir. Sin embargo, llego a este punto que no sé qué hacer. Dejé de ir a clases hace semanas ya y he empezado a drogarme. Dejé de comer y no tengo ganas de nada, literalmente de nada. Llevo meses sintiéndome así de ínfima ante todo. No tengo un apoyo de parte de mi familia o alguien más. Suena muy cliché, pero es verdad. Las personas de mi entorno solo me hunden más. Mi autoestima llegó a tope y seguramente yo también. En este punto en el que solo pienso en diversas formas de acabar con todo, llega el mañana y es otro día en el que estoy encerrada en mi cama, llorando por todo, sintiéndome más mal por lo que hago. Vamos a ver uno más. Tengo un hijo con una insatisfacción total por todo. Creo que tiene la autoestima por el suelo. No sé cómo encontrar la forma de decirle que igual necesite ayuda psicológica sin que se sienta más deprimido. Y este último caso que les traigo. No sé si podría hablar con alguien sobre mis asuntos. Sin embargo, tengo problemas de adicción a la marihuana y el azúcar, un aparente desorden alimenticio y mucha ansiedad. Siento que estoy estancado y soy testigo a diario de cómo me miento en medio de mis crisis nerviosas al convencerme por enésima vez de que cambiaré, pero jamás lo hacía. A veces siento que el día se me va luchando contra mi reflejo y autocriticándome y tratando de dejar atrás los vicios. Así que, amigos, yo creo que pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Llegó un punto en el que ellos se sintieron tan mal, tan presionados y se sintieron tan desesperados por la situación que ellos estaban viviendo, de que cada vez o cada tiempo o cada año venían los madianitas a robarlos, a matarlos, a destruirlos, que ellos empezaron a sentir desesperados. Y no les quedó otra razón que decir ayuda. ¿Saben qué? Ayuda. Y esto muchas veces nosotros lo podemos escuchar con algunas personas que tocan fondo. Hay personas que necesitan de nuestra ayuda y cuando esas personas o nosotros estamos necesitando porque estamos realmente desesperados por algo que nosotros estamos viviendo, siempre nosotros podemos estar diciendo, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Y yo sé que a veces, muchas veces, este ejemplo que el pueblo de Israel pasó, nosotros podemos estarla viviendo. Y si tú eres papá como yo, es como cuando nosotros alguna ocasión le decimos a nuestros hijos, oye, ¿sabes qué? No te mojes porque te puedes enfermar. Y nuestros hijos regresan todos empapados, ¿no? Regresan con sus pies mojados y después de un tiempo o de unas horas empezamos a escuchar que están tosiendo, que están estornudando, que ya se resfriaron y ya en la noche ya les da fiebre y nosotros pensamos y decimos, pero yo te lo dije. Yo te dije que no te mojaras porque te ibas a enfermar, porque en nuestro punto de vista como papás es diferente. O están ellos jugando, se suben a una barda, se suben a un lugar alto y nosotros desde atrás le decimos, oye, no te subas ahí porque te vas a caer. Y se cae nuestro hijo, ¿no? Y nosotros lo levantamos y sí les regañamos, les exhortamos, los animamos después a que no lo vuelvan a hacer. Y yo creo que lo mismo pasó con Dios, con el pueblo de Israel. Él les había dado algunas reglas y comienza, yo creo, Dios a decirles, mira, ¿sabes qué? Está bien, yo ya te di unas reglas, yo ya te dije lo que no puedas hacer, pero tú has quebrantado lo que yo te dije, pero a pesar de todo no hay problema, yo te voy a ayudar y lo volveré a hacer porque eres mi hijo y te amo. ¿Cuántas veces quizá nosotros en la vida hemos quebrantado alguna ley o alguna regla que Dios ya nos enseñó, que ya nos dijo que no hiciéramos, y a veces nosotros la quebrantamos, pero Dios todos los días y en cada momento nos puede decir, ¿sabes qué? No te preocupes, no hay problema, yo te ayudo. ¿Sabes qué? No te preocupes por lo que tú estás pasando, ¿está bien? Eres mi hijo, te amo y voy a volver a ayudarte porque estás en mi corazón.
Entonces, Dios tiene que tener una conversación con el pueblo, los reúne y les dice, miren, quiero recordarles lo siguiente, yo los saqué hace tiempo de Egipto, a lo mejor ustedes son la nueva generación porque sus antepasados o sus padres, sus abuelos, no pudieron entrar a la tierra prometida. Sin embargo, yo los liberé de Egipto, yo levanté a Moisés, levanté a Josué, y lo interesante es que yo les di tierras, yo les dije que pelearan por una tierra porque yo se los había entregado. Y entonces de ahí nacen las 12 tribus de Israel, que después podemos platicar de eso. Pero de lo que vamos a hablar el día de hoy, de esas 12 tribus de Israel, hay una tribu pequeñita que se llama Manasés. Y en esa tribu pequeña que se llama Manasés, hay un hombre que se llama Gedeón. Y es la historia de que vamos a hablar en esta mañana. ¿Y qué te parece que a lo largo de esta mañana, cuando estemos hablando acerca de Gedeón, tú comiences a pensar y hacerte esta pregunta? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que necesite? ¿Cómo podemos ayudar a alguien que lo necesite? ¿Cómo yo, que ya conocí de Jesús, cómo yo, que ya conocí de Dios, cómo yo, que yo ya sé lo que tengo que hacer, cómo puedo ayudar a aquella persona que necesita conocer de Dios, que necesita conocer de Jesús, y que podamos tomar nosotros por un momento ese lugar de Gedeón y podamos enseñar, podamos liderar a esas personas, a nuestra familia, a un grupo de amigos, a un grupo en el trabajo, de amigos del trabajo, de compañeros del trabajo, a nuestros vecinos, y podamos decirles, ¿sabes qué? Todo lo que yo he conocido, todo lo que yo tuve la oportunidad de saber, ahora plantearte esta pregunta: ¿cómo puedo yo conocer o cómo puedo yo ayudar a alguien que está necesitando, que está viviendo una crisis? Y qué mejor, amigos, la crisis social, emocional y de salud que estamos viviendo el día de hoy en todo el mundo, y que el día de hoy como nación nosotros nos tenemos que levantar y mostrarle a las personas que en Jesús nosotros podemos hacer la diferencia. Así que aquí comenzamos esta historia, y como todas las pláticas que hemos tenido cada semana tienen una aplicación, en esta mañana yo quiero enseñarte que aquí comienza nuestra aplicación, y dice lo siguiente en Jueces 6, capítulo 12: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Así que, ¿a quién no le gusta que le hablen bonito? ¿A quién no le gusta que le digan palabras bonitas? Imagínate que por un momento tú llegas a tu trabajo y en el trabajo llega alguien y te dice: hola, ¿cómo estás? Oye, déjame felicitarte porque tú eres el mejor, Nadie es como tú, todo lo que tú haces es siempre de excelencia. Por un momento piensa que llegas a tu casa, llegas con tus hijos y llegan a recibirte tus hijos a la casa y te dicen: oye papá, oye mamá, eres la mejor mamá, eres el mejor papá. ¿Qué pensarías tú? ¿Te sentirías bien? Yo creo que sí, ¿verdad? Es lo mismo que pasó con Dios. Dios se le aparece a Gedeón y es lo interesante, Dios no le dice a Gedeón: oye Gedeón, ¿qué tal estás pasando? ¿Ya puliste tu armadura? Oye Gedeón, ¿qué tal? ¿Verdad que está bien complicada la situación con los madianitas? Y, híjole, yo creo que pues sí, pues échenle ganas. Realmente yo como Dios te puedo decir que pues tienes un papá muy bueno y son la tribu más pequeñita, pero pues échenle ganas, ¿no? No, yo creo que Dios se le aparece a Gedeón y le da primero una palabra de ánimo. Cuando alguien nos dice una palabra de ánimo, siempre nosotros como que nos quedamos: yo soy importante, ¿sí o no? Cuando alguien te dice una palabra que te hace sentir importante, todo ese día yo te puedo asegurar que la pasas bien. Y lo mismo pasó con Gedeón. Dios se le aparece y le dice: ¿sabes qué? Eres un guerrero valiente. Y yo creo que Gedeón, por la situación en la que está viviendo, empieza a preguntarse: ¿realmente me lo está diciendo a mí? ¿Realmente esa palabra será para mí? Y a veces cuando Dios nos dice: ¿sabes que eres importante para mí? Eres valiente, eres esforzado, yo sé que tú puedes, yo te he puesto en ese lugar tan especial porque tú vas a marcar la diferencia. Yo sé que a veces nosotros podemos reaccionar como reaccionó Gedeón, y ahorita lo vamos a ver.
Y a veces nuestra personalidad o la forma en la que nosotros nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida puede ser el reflejo de algún daño que nos hicieron en el pasado, y nosotros podemos reaccionar como reaccionó Gedeón. ¿Seré yo realmente al que tú estás llamando? Como cuando Dios le habló a Moisés, cuando Moisés le dijo, pero yo soy tartamudo, ¿se acuerdan de esa historia? Y a veces nosotros podemos decir, pero es que como contestó David, o como el papá de David le dijo, el profeta fue, le preguntó al padre, oye, vamos a ungir, necesitamos al siguiente rey, preséntame a tus hijos. Entonces el papá le presenta a los guerreros más fuertes. Entonces el sacerdote le dice, ¿no tendrás a otro hijo por ahí? Ahí no te acordarás. Y entonces el papá le dice, bueno, yo tengo a uno más chiquito, es el cuidador de ovejas, pues es el más chiquito, o sea, yo no creo que él pueda ser rey. Entonces mandan por David, y ¿qué creen? Lo ungen. Y David llegó a ser un rey tan amado y tan especial en la nación de Israel, que son recordados de una manera especial. Y yo sé que a veces Dios a ti también te habla y te dice que va a hacer cosas especiales, y que Dios te va a usar en el sector donde tú estás laborando, trabajando, estudiando, con la familia que tú tienes. Y a veces nosotros somos como Gedeón, ¿realmente Dios me tomará en cuenta a mí? ¿Realmente seré yo tan especial? Y entonces empiezan a platicar. Le dice Dios a Gedeón, Jueces 6:16, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Y sabes, el día de hoy nosotros como nación estamos viviendo quizá una crisis en salud, y hay muchas personas que tienen miedo, hay muchas personas que están en pánico, hay muchas personas que dicen, pero yo realmente tengo miedo a lo que pueda pasar conmigo. Y sabes, yo quiero decirte en esta mañana que tú y yo podemos hacer la diferencia como Gedeón. Dios en esta mañana nos está diciendo, sabes que tú vas a derrotar ese gigante que se quiere levantar en tu nación como si fueran un solo hombre. Y hay una instrucción tan importante y tan especial que Dios quiere enseñarnos en esta mañana, que a mí me gustaría que cuando salgamos de este lugar nosotros podamos poner esta aplicación y poder nosotros marcar una diferencia y realmente decir, como hemos aprendido en la Biblia, nosotros podemos ser esa luz en medio de las tinieblas, podemos ser la sal de esta tierra que le da sazón. Entonces dice Dios, yo estaré contigo, yo voy a estar contigo, no importa la crisis, no importa la necesidad, no importa lo que pueda estar pasando a tu alrededor, yo estoy contigo. Y en esta mañana yo quiero animarte a que tú puedas creerle a Dios, que Dios nos va a levantar como una sola persona para levantar esta nación y creer que Dios realmente está con nosotros. Y es que a veces podemos nosotros estar pensando, ¿realmente Dios, tú me estás hablando? ¿Realmente tú eres el que me estás diciendo que yo voy a hacer una diferencia? Ponte a pensar, el lugar donde tú estás ocupando, en tu trabajo donde te desenvuelves todos los días, eres especial. Eres especial, y en esta mañana yo quiero animarte. Entonces dice más adelante el libro de Jueces, que le dice Gedeón, ¿sabes qué, Dios? Si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos preguntado o le hemos dicho a Dios, mira Dios, yo sé que a lo mejor ya me hablaste, pero no seas malito Dios, dame una señal. A ver, dame una señal de que si eres tú, a ver, que sienta bonito en mi corazón. Y así como que estamos esperando que sentir bonito, ¿no? Decir, a ver Dios, realmente si eres tú, a ver, háblame en un sueño, a ver si realmente eres tú. Le dicen los chavos, a ver Dios, si realmente eres tú o que tú existes, a ver que yo no repruebe el examen. Y Dios te dice, bueno sí, pero estúdiale. Que Dios te diga, bueno, ¿sabes qué? A veces, como yo les decía en otras ocasiones, y me acuerdo ahorita, que a veces mi esposa y yo estamos platicando y decimos, yo digo en mi oración, ay Dios, por favor que no llueva porque se va a inundar aquí, se va a inundar allá, se va a meter el agua acá, se va a meter el agua allá. Y mi esposa, ¿qué creen que dice? Ay no Dios, sí, que llueva y que llueva bien fuerte. Y entonces nosotros estamos así, ¿no? Y a veces Gedeón le decía, a ver Dios, si realmente eres tú el que me estás hablando, a ver, dame una señal. Y entonces Dios le dice, bueno, pues está bien,
Vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ponernos de acuerdo. Y es que Dios es tan paciente que le dice Gedeón, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Si eres tú el que me estás diciendo que yo voy a hacer todo lo que tú me estás diciendo que yo haga, porque es un paquetazo, Dios, realmente es un paquetazo. Entonces Dios dice, tranquilo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si eres tú, espérame tantito, solamente voy a ir, bueno, porque le sale lo regio a Gedeón, dice, voy a ir a preparar un cabrito. Voy a ir a preparar unas tortillas, bueno, un pan sin levadura que es como un pan árabe, y voy a preparar un caldo. Imagínate que Gedeón fuera de Actopan y que dijera, mira Dios, déjame preparar un borreguito nada más, una barbacoa. ¿Cuántas horas se lleva a preparar una barbacoa? Unas 8 o 12 horas más o menos, desde que llevas el borrego, lo matas, lo limpias, preparas el horno, pones la olla, le pones agua, los garbanzos, la zanahoria, las especies, luego pones la reja, la carne, después ponen unas piedras, me parece ahí, le tapan con la penca, ponen tierra y se esperan tranquilamente unas 8 horas a que cosa la carne, ¿no? Qué mala onda de Gedeón, ¿no? Imagínate que tú por un momento le dices a alguien, oye, vamos a ponernos de acuerdo, pero ¿qué te parece que primero voy a preparar una barbacoa y después nos vemos? ¿Tú esperarías 8 horas a esa persona realmente? A ver, tú como mujer que tu esposo, o tu novio, o tu prometido, tu canchanchan, te dijera, oye, vamos a cenar, pero ¿qué crees? Espérame 8 horas, me voy a ir a bañar y regreso. ¿Tú le esperarías? No, claro que no. ¿Por qué? Porque lo que quieres es tener una cita, ¿no? Pasarla bien. Imagínate Gedeón, era qué bárbaro Gedeón, ¿eh? Y entonces sabes que Dios tranquilamente le dijo, bueno, está bien, vete a preparar el cabrito, la barbacoa, y yo aquí te voy a esperar. Entonces pasan las 8 o 12 horas, regresa Gedeón, Dios lo está esperando tranquilamente. Yo imagino que Dios está ahí sentado diciendo, ay, ese Gedeón de veras que no me cree. Y yo creo que a veces Dios ya nos habla y nos dice, híjole, es que ¿por qué no me creen si yo ya les dije que me van a ayudar o que yo los voy a usar? Y entonces llega Gedeón con el alimento y Dios le dice, mira, ponlo en estas piedras, pone la barbacoa o el cabrito, pone las tortillas o el pan sin levadura, y Dios le dice, mira, derrama el caldo sobre esas piedras. Y entonces Gedeón vierte todo el caldo y Dios agarra un bastón y lo toca con la punta del bastón y ¡pum! Se prende, se hace un holocausto, se cocina, se hace cenizas. Y entonces Gedeón se queda así como, ¡oh! Realmente eres tú. Pero ¿sabes qué, Dios? No te creo. Vamos a hacer otras 2 señales. Y entonces, para no contarte así toda la anécdota, lo puedes leer después más adelante ahí en tu Biblia. Hay otras 2 anécdotas donde Gedeón le prueba a Dios a través de un manojo como de flores, y le pide que si se caen, que si no se caen, se mojan, no se mojen. Y entonces Dios le vuelve a dar esas señales y se le revela y le dice, ¿sabes qué? Sí soy paciente, pero tienes que creértela, Gedeón. Tienes que creer que yo te voy a usar. Y entonces Gedeón acepta y le dice, bueno, está bien, ¿cuál es la última señal que yo voy a hacer? Entonces Dios le dice, mira, tu papá levantó un altar en honor a Baal y a la diosa Acera. Lo último que yo te voy a pedir es que vayas, derribes ese altar, levantes uno nuevo y hagas un sacrificio para mí. Y entonces Gedeón se queda pensando y le dice, pero es que tengo miedo. Como en el video, no, tengo miedo. Le dice, bueno, entonces en la noche que nadie te vea, ve y agarra a tus guerreros y levanten el nuevo altar. Y entonces en la noche levantan el nuevo altar. Al otro día se levanta el pueblo enojado de por qué, quién había tirado ese altar al dios Baal y a la diosa Acera. Entonces el papá de Gedeón les dice, miren, muy sabiamente, miren, si realmente les preocupa tanto que se haya tirado ese holocausto a ese dios, pues pídanle que lo levante. Y entonces ellos se quedan así como que, sí es cierto, ¿verdad? Sí es cierto, y empiezan a recordar las historias de Dios, el Dios de Israel. Y entonces todo el mundo ahí en ese lugar le dicen, ¿sabes qué, Gedeón? Te creemos, realmente te creemos. Lo que tú estás haciendo
Te creemos porque hemos visto algunos detalles que Dios empezó a revelar y a lo mejor nuestros abuelos no lo contaban, pero nosotros por lo que hemos hecho y hemos quebrantado la ley, pues ya no lo vivíamos, estábamos viviendo engañados. Entonces empieza a tener Dios esa conversación con Gedeón y llega a lo siguiente. En Jueces 7:3 dice: anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Imagínate. Yo creo que ellos en la mente sabían quiénes eran los madianitas, sabían que les robaban, les mataban, hacían de lo peor, y entonces Dios sabiamente le dice: mira, a lo mejor son guerreros pero tienen miedo. Tranquilamente vamos a hacer lo siguiente: júntalos y diles, el que tenga miedo, que se vaya para su casa, ¿no? Que se encierre en su casa en los 15 días, no es cierto, que se encierren en su casa, que se queden ahí. Y entonces se levantan o se quedan solamente 10,000 personas o 10,000 guerreros. Y entonces Gedeón, yo creo que está como confundido y dice: bueno, Dios, estoy confiando en ti. Yo pensé que con esos 30,000 hombres me sentía cómodo para ir a la guerra, pero bueno, si tú dices que con 10,000 vamos a ganar, pues está bien. Y entonces Dios le dice a Gedeón: mira, ¿sabes qué, Gedeón? Como que todavía veo que esos 10,000 no son muy confiables para ir a la guerra. Y entonces Dios le dice: mira, ¿sabes qué? Van a ir al río, lleva a tus guerreros al río y diles que tomen agua. Cuando ellos tomen agua, te voy a dar una señal, y a los que yo te diga, este sí o este no, los va separando, y entonces van a tomar agua. Y algunos guerreros, dice la historia, que se hincan, así se hincan, no voy a hincar, pero se hincan, y con su mano toman el agua y le hacen así, beben de esa agua. Y otro grupo de guerreros se inclinan y empiezan a tomar agua del río. Y Dios le dice: mira, de esos que tomaron en el agua con su mano son 300 guerreros. Tranquilamente, con esos 300 guerreros vamos a ganar la guerra. Imagínate que te pones a pensar y te dicen: vamos a una guerra, y tú estás pensando en los miles y miles y miles de soldados que van a ir, y de la noche a la mañana dicen: solo 300. ¿No te sentirías tú a lo mejor así como que, pues, ¿qué te pasa, no? O sea, entre más vayamos a la guerra, vamos a ganar, ¿sí o no? Como que entre menos seamos, nos va a ir muy mal. Entonces Dios le dice: no, tranquilo, yo sé lo que hago, ¿no? Y entonces le dice: mira, hay algo que quiero que tú sepas. De esos 300 hombres, solamente vamos a darles 3 artículos que van a utilizar en la guerra. Diles que lleven una trompeta, diles que lleven un cántaro, y diles que lleven una antorcha. Entonces dice la Biblia así: 300 hombres lamieron el agua llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor les dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieren el agua yo los salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Entonces les dice: bueno, vamos a usar 3 artículos: la trompeta, el cántaro y la antorcha. Solamente vamos a usar esas 3 cosas. Y entonces Gedeón a lo mejor piensa y dice: bueno, como que todavía no entiendo muy bien qué está pasando, pero dice más adelante en Jueces 7:6: Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos las trompetas, los cántaros vacíos con antorchas dentro de los cántaros. Y esto es algo que me gusta muchísimo de lo que estuve estudiando. Y que les dijo así: mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Y yo sé que muchas veces nosotros como personas que podemos conocer lo que es Dios para nosotros y lo que estamos aprendiendo el día de hoy, el lugar en donde tú estás, tú puedes levantarte como un líder. En el lugar donde tú estás, tú te puedes levantar como una persona que marque la diferencia. Y cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades ahora como nación, tú y yo podemos levantarnos como Gedeón y podemos decirle a las personas: oigan, síganme todo lo que yo conozco y lo que he aprendido a lo largo de la vida, a lo largo de mi vida, a lo largo de la historia, y que yo conozco de Dios, que yo conozco las promesas que Jesús nos ha dejado. Solamente sigan mi ejemplo.
sigan mi ejemplo porque yo quiero enseñarles lo que vamos a hacer. Y entonces dice la historia que Gedeón separa a esos 300 guerreros en grupos de 100. Pone 100 en un lado izquierdo, 100 en el centro, 100 en el lado derecho, y les dice: ahora vamos a caminar calladitos a donde está el campamento porque ellos están dormidos. Imagínate por un momento que tú estás dormido en tu casa, tranquilo, nadie te está haciendo ruido, y en eso que estás durmiendo, llegan tus hijos a gritarte: papá, 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 mamá. ¿Qué sentirías? Como que, ay, a veces hemos brincado, ¿no? Y, ay, decimos: ay, espérate, que hasta me dolió el pecho, ¿no? Entonces yo creo que esa era la estrategia que iban a tener ellos. Entonces Gedeón les dice: miren, vamos a hacer lo siguiente, cuando estemos cerquita de ellos, vamos a tocar nuestra trompeta, vamos a tirar las vasijas, 300 vasijas, las vamos a aplastar para que se haga mucho ruido, y cuando hagamos eso, vamos a gritar todos, vamos a sacar nuestras espadas para que se haga ruido, y vamos a gritar: por el Señor y por Gedeón. Era una instrucción bien sencilla, ¿verdad que sí? ¿A quién se le va a olvidar? Llegar a un lugar, tirar la vasija, romperla, sacar la espada y gritar: por el Señor, por Gedeón. Dijeron: bueno, pues lo vamos a hacer. Entonces ellos van, y me gusta mucho lo que dice así, Jueces 7:22. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Y yo le añadí: y murieron. A ver, y conmigo: y murieron. Entonces, ¿qué pasó? Imagínate, como te decía, estaban ellos dormidos tranquilamente, sabían que tenían oprimidos al pueblo de Israel, sabían que cada temporada ellos venían, les robaban, los mataban, hacían lo que querían. Entonces ellos tranquilamente dormían todo el día, toda la noche. Y entonces llegan ellos, estás dormido, y entonces vives cerca de un vecino ruidoso, ya contrató las bocinas para el baile, y entonces estás dormido acá bien rico, y de la nada empieza: no es cierto. ¿Cómo te despertarías? ¿Brincarías, sí o no? Y dirías: pero otra vez ya empezaron. Imagínate por un momento que el pueblo de Israel, bueno, los guerreros, se levantan, tocan sus trompetas, rompen las vasijas, hacen un ruidero y empiezan a gritar: por Gedeón, por el Señor, por Gedeón, por el Señor. 300 personas alrededor de ese campamento, es una locura. Ellos empiezan a ponerse todos estresados. Yo creo que se levantan así todos chinguiñosos con la baba, no saben quién está ahí. Dios los confunde y se empiezan a matar entre ellos, se empiezan a destruir. Y entonces los guerreros están bien contentos, pues porque ellos ni siquiera usaron las espadas. Por ahí un grupo de personas de los madianitas empiezan a huir. Entonces Gedeón les dice: oigan, entonces ahora sí, vayan por ellos, acábenlos, porque hoy Dios nos va a entregar a todo ese pueblo, ¿no? Y entonces todo el pueblo está bien contento, pasa la historia. Y entonces, ¿qué conclusión podemos aprender en esta mañana? Quiero mostrarte dos textos, es el mismo pero en diferente lenguaje, y yo sé que a veces hemos leído que está aquí, en el libro de Zacarías 4:5. Vamos a leer primero el que está en la parte de abajo. Dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo sé que muchas veces cada uno de nosotros, a lo mejor en algún momento de nuestra vida, hemos leído este pasaje. Y quiero mostrarte el que está en la parte alta. Dice: no hace falta que seas poderoso, no necesitas un gran ejército, lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es. Así que en esta mañana yo quiero animarte que podamos nosotros aprender que las grandes batallas que pasamos como sociedad, las grandes batallas que nosotros podemos enfrentar como nación, como nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en todo el mundo, lo podemos hacer de una manera tan especial, y esa herramienta se llama conectarnos con Dios. Y en esta mañana yo quiero terminar esta plática diciéndote lo siguiente: un valiente aprende a escuchar la voz de Dios que te anima
y te levanta para ayudar a otros. Así que en el lugar donde tú estás, en tu escuela, en tu trabajo, en el domicilio donde tú vives, tú aprende a escuchar la voz de Dios, porque Dios es el mismo que te va a animar, es el mismo que te va a levantar para que tú puedas ayudar a otros. El día de hoy vamos a tomar esta enseñanza y vamos a decirle a Dios: Dios, como tú levantaste a Gedeón aquel día en que el pueblo estaba temeroso, el día en que el pueblo tenía miedo por lo que iba a pasar con los madianitas, el día de hoy yo puedo ver hombres y mujeres que se levantan a favor de su nación, a favor de nuestro país, a favor de nuestra ciudad, y podamos clamar, porque dice la Biblia que donde hay un justo, Dios no desampara a ese pueblo. Así que en esta mañana yo quiero invitarte a que podamos orar por nuestra nación, que podamos orar por nuestro país y poder decirle a Dios: Dios, tráenos paz a nuestro corazón, trae paz a nuestra familia, pero también que yo pueda decirles a ellos: oye, sigue mi ejemplo, porque yo creo en Dios, yo creo que tú vas a salvar y vas a sanar cualquier persona que esté cerca de mí. Así que yo te invito a que hagamos una oración, gracias a las personas que siguieron nuestra transmisión por las redes sociales, y te invito a que nos pongamos de pie en esta mañana. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.